espacio intravascular o los vasos sanguíneos hasta las células de los tejidos corporales para ejercer función. Okay, entonces aquí vamos a tener mucho que ver con la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas. Y aquí hay como un ejemplo para que más o menos se entiendan. No quiere decir que así sea, pero para que se entienda más. Ok, entonces si se dan cuenta, pues aquí tenemos un vaso sanguíneo, está el espacio intravascular. Lo azulito es el fármaco, ok. Vamos a tener estas proteínas que van a ser albúmina, ok, que solamente los fármacos ácidos van a tener mayor afinidad por la albúmina. Está la alfa-1 glicoproteína ácida, que vamos a tener, los fármacos que más van a tener afín a esta van a ser los fármacos básicos. Luego están las lipoproteínas, que van a ser los fármacos básicos, y luego la globulina de unión a esteroides, que se va a unir el cortisol y los esteroides. Entonces ahí está el vasito, ok. Todo estos van a ser las proteínas, y un fármaco va a estar inactivo cuando se une a una proteína, ok. Y va a estar activo pues el fármaco por sí solito. Entonces, si el fármaco se llega a unir a una proteína, esta parte del fármaco va a estar inactivo. Aquí viene un ejemplo de la penicilina, ¿ok? La penicilina va a tener un 60% de unión a proteínas. Solamente el 40% es el que va a cumplir pues la acción, el efecto. Okay. Entonces les llega un paciente con ¿qué le vamos a poner a este paciente? Una enfermedad de transmisión sexual, y usted le tiene que dar penicilina, ¿okay? Entonces el 60% del medicamento que se administre se va a unir a las proteínas. Entonces solamente el 40% es el que va a estar libre y es el que va a hacer su trabajo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del Actron, que es el ibuprofeno, que va a tener una unión a proteínas del 90%, y solamente pues el 10%, que es lo que queda libre, que está activo, es el que va a hacer la función, ¿okay? Que va pues a quitar el dolor, va a bajar la fiebre, todo eso, ¿okay? Entonces aquí lo que quiero que les quede claro es que cuando ustedes lean que no, pues que la penicilina es el mecanismo de acción y que el 60% se une a proteínas, ok, el 60% no es su chamba, pero el 40% sí, ¿ok? Y bueno, entonces también vamos a tener aquí el medicamento que no se unió a proteínas, que va a hacer, pues va a pasar hacia el organismo, donde va a hacer su efecto, ya sea al intestino, a los pulmones, al hígado, a donde vaya, sea a la diana farmacológica para hacer su efecto. Va a pasar a través de la difusión y filtración. Este paso va a ser la distribución a los diferentes órganos del cuerpo. Pero también vamos a tener otro tipo de membranas, sobre todo en el sistema nervioso central. Vamos a tener el líquido cefalorraquídeo y vamos a tener la barrera hematoencefálica. Okay, entonces la barrera hematoencefálica, porque también ustedes van a leer ahí en los medicamentos. Estos medicamentos no atraviesan la barrera hematoencefálica, o estos medicamentos atraviesan la barrera hematoencefálica. Pero para que cuando lean ustedes comprendan, ¿ok? Sus administraciones van a estar muy unidas, entonces va a ser casi imposible, por eso no todos los medicamentos van a poder pasar a la barrera hematoencefálica, porque solamente si son moléculas muy pequeñas o no ionizadas. Entonces, si son moléculas muy pequeñitas o no ionizadas, pues estas sí van a pasar la barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, como dijimos, todos los medicamentos que se unen a proteínas van a estar inactivos. Solamente los que no se unen a proteínas son los que van a estar activos. Esta unión de los medicamentos a las proteínas se pueden encontrar en ese estado hasta 8 horas o un año, ¿ok? Y vamos a tener ciertos fármacos que se unen o son afines a algunos tejidos del cuerpo. Por ejemplo, algunos metales pesados como el mercurio, el bismuto, sobre todo el bismuto va a tener mucha afinidad por el riñón, el hígado y el vaso. La lipoxina, que va a tener mucha afinidad para los tejidos del corazón, el hígado y el riñón. Por eso la lipoxina, pues su
concentración media efectiva y su concentración media tóxica es muy cercana. Entonces, a los pacientes que les recetan digoxina, pues tienen que ver un chorro de factores, si es renal, si no es renal, y tienen que estarle haciendo estudios hasta que el médico ya llega a una dosis terapéutica adecuada, porque si no el paciente pues se puede intoxicar. ¿Okay? Vamos a tener también las tetraciclinas, que estos van a tener una mayor afinidad para depositarse en los huesos y en los dientes. Yo no sé si ustedes han visto a personas que tengan los dientes así. ¿Okay? Esto seguramente, sobre todo son los niños cuando las mamás toman tetraciclinas en el embarazo, entonces los niños a veces van a nacer con ese tipo de dientes. ¿Okay? Porque pues tiene el medicamento que se unió a las proteínas, pues ahí se quedó y entonces va a haber una afección. ¿Okay? Y todo esto se va a dar por transporte activo. Este proceso se va a llamar redistribución de los fármacos. ¿Okay? Vamos a tener factores que van a modificar la distribución. ¿Qué factores vamos a tener? Vamos a tener aquí el tamaño del órgano. ¿Okay? Entonces, entre más grande es el órgano, pues va a haber mayor distribución, sobre todo en la mucosa intestinal, en el músculo esquelético. El flujo sanguíneo del tejido, a mayor flujo, mayor va a ser el medicamento que llegue en menor tiempo. Y a menor flujo va a llegar el mismo medicamento, pero en más tiempo. La unión a proteínas, a mayor unión a proteínas, menor distribución o nula, pero esto va a aplicar en solamente medicamentos que tengan arriba del 80% de unión a proteínas. La solubilidad del fármaco, los liposolubles van a tener mayor distribución y los hidrosolubles vamos a tener a los que tienen alto peso molecular o bajo peso molecular. Los de bajo peso molecular van a tener mayor distribución que los de alto peso molecular. Y el volumen de distribución. El volumen de distribución va a ser muy importante y tienen ustedes que tomarlo en cuenta en sus pacientes, ¿ok? Aquí, ajá. Entonces, el volumen de distribución, van a tener ustedes pacientes que van a estar deshidratados. ¿Qué los deshidrata? Pues una diarrea, un niño que llega con ya lleva como 5 o 6 evacuaciones, el paciente va a estar deshidratado, o también un paciente que va a estar encharcado, un nefrópata, que llega con un edema de pulmón. Entonces, el volumen de distribución aquí va a ser muy importante para nuestros medicamentos. Va a ser el espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento. Y aquí vamos a ver con la concentración plasmática. ¿Ok? Un paciente deshidratado va a tener los compartimentos de agua, van a estar disminuidos. Entonces va a haber una disminución del volumen de distribución, por lo tanto habrá una elevación de la concentración plasmática del medicamento. Es como cuando ustedes tienen un sobrecito de estos tan, ¿ok? Obviamente que no vas a tener la misma concentración, va a estar más concentrado si lo diluyes en 20 mililitros, o sea, va a estar más azucarado, va a estar más concentrado, el volumen de distribución va a estar más disminuido, a que si tienes el mismo sobrecito y lo diluyes en 500 mililitros de agua, pues en 500 mililitros de agua, ¿cómo va a estar? Pues la concentración va a estar disminuida, ¿ok? ¿Cómo va a estar el volumen de distribución? Va a estar aumentado, ¿sí? ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pacientes, ¿sale? Entonces, en los pacientes que están deshidratados, el volumen de distribución está disminuido, la concentración plasmática está aumentada. Y en los pacientes que están encharcados, o sea, que están ahogados, el volumen de distribución va a estar aumentado y la concentración plasmática disminuida. ¿Ok? Bueno, el metabolismo va a ser un conjunto de procesos enzimáticos por los cuales un fármaco va a sufrir diferentes biotransformaciones que van a originar la formación de metabolitos activos o inactivos de mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo.
mayormente el metabolismo va a ser hepático. ¿Ok? Entonces, ya sea que active o inactive al medicamento. ¿Ok? Entonces, la manera que va a activar el fármaco entra como profármaco, inactivo, ingresa al hígado para activarse y pues ya está el fármaco. O también la parte inactiva, que el fármaco está activo, el metabolito, todos los fármacos que han sido metabolizados, pues se inactivan, ¿ok? Y eso va a ser en los riñones, en el intestino, en la piel, plasma, pulmones, cerebro, pero mayormente en el hígado, ¿ok? Y vamos a tener dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 van a ser reacciones no sintéticas, estas van a conducir a la inactivación o a la activación de las drogas. Y la fase 2 va a hacer reacciones sintéticas y estas solamente van a activar. Entonces la fase 1 son las reacciones no sintéticas, pueden activar o inactivar, y la fase 2 van a ser reacciones sintéticas y estas solamente inactivan a la droga. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo van a lograr aquí la inactivación? Sobre todo va a ser por este grupo de enzimas que ustedes van a ver ahí, sobre todo por citocromo P450 y todos sus familiares de citocromo P450, y vamos a tener reacciones químicas como oxidación, reducción e hidrólisis. Esa va a ser la manera que van a inactivar. ¿Ok? Y la fase 2 va a conjugar, va a combinar una droga con otras sustancias formadas en el organismo, conjugación con ácido glucurónico, la acetilación y la síntesis de sulfato. La fase 1 y 2 ocurre a nivel hepático, específicamente a nivel del retículo liso y a nivel de los microsomas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estas fases de cómo van a activar o cómo van a inactivar. ¿Ok? Solamente para que ustedes sepan, que no se los voy a preguntar. Van a haber factores también que van a influir sobre la biotransformación, sobre todo la inducción enzimática. ¿Qué quiere decir con inducción enzimática? Va a ser la exposición a diferentes fármacos. Una exposición prolongada de un fármaco en un paciente va a llevar al aumento de la actividad enzimática, y este aumento de la biotransformación va a disminuir la actividad del fármaco. Es por eso que un paciente que llega con ustedes, o bueno, con un psiquiatra, que porque tiene algún trastorno mental y por ejemplo le dan alprazolam, el psiquiatra va a empezar con la pastillita de 0.5, ¿no? Y le va a decir, 0.5 te vas a tomar 3 cuartos en la noche, a las 9 de la noche, 2 horas después de haber cenado, y 0.5, bueno, más bien un cuarto de ese 0.5 te lo vas a tomar en la mañana para que andes a gusto. Un paciente con un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Y pasa un mes y le sigue haciendo efecto el tratamiento, luego pasa otro mes y ya el paciente pues ya no se duerme con los 3 cuartos de 0.5, el doctor le tiene que aumentar la dosis y llegan a unas dosis topes que ustedes no se imaginan, que ya el paciente pues no se controla con nada. Eso es a lo que se refiere con inducción enzimática. ¿Ok? Leer los extremos de la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una disminución de enzimas a nivel hepático, aumentando la vida media prolongada de algunos fármacos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con los niños y con los ancianos. ¿Por qué? Pues porque va a haber una disminución de enzimas a nivel hepático. Cuando están chiquitos, pues no están maduros, y ya cuando están muy adultos, pues ya dio lo que tenía que dar, entonces ya no tienen las mismas enzimas. El sexo. Los hombres van a tener mayor actividad enzimática que las mujeres. ¿Esto por qué? Pues por la testosterona en relación a los hombres va a aumentar la actividad, y en las mujeres el estradiol va a disminuir. Entonces eso va a hacer influir sobre la biotransformación. La inhibición enzimática también, exposición prolongada, disminución de la actividad enzimática, aumento de los niveles del fármaco, todo esto. Y los factores genéticos, cuando vean el farmacogenómica, que es en la siguiente clase, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio, por ejemplo, va a haber personas que tienen metabolizadores lentos de clopidogrel? Bueno, como eso, va a haber otros factores genéticos que también van a influir,
en la transformación de los cuerpos. Eliminación, ¿ok? Es el proceso por el cual se van a eliminar los medicamentos y sus metabolitos del organismo. Entonces, pues mayormente va a ser por el riñón, ¿ok? ¿Dónde? En la nefrona, ¿ok? Vamos a tener ahí el glomérulo, ustedes lo ven, luego tiene su tapa de Bowman, el túbulo proximal, el distal y el túbulo colector. Va a ser por medio de filtración glomerular, se va a reabsorber en el túbulo y se va a secretar también en el túbulo, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta a la hora de los medicamentos cómo está la función renal del paciente. De hecho, un caso que les voy a dejar es una paciente que tiene, pues está grande, tiene 78 años y aparte tiene insuficiencia renal y tiene una fibrilación auricular y le tienen que dar digoxina. Entonces, para que lo van a hacer ustedes, pero es importante que tomen en cuenta en sus pacientes cómo está su filtrado glomerular, porque si no, pues pueden llevar algunos sustos. El paciente primero y luego ustedes, porque van a venir con ustedes y le van a decir, oiga, ¿sabe qué? O sea, me dio un medicamento y estoy así, tengo muchos efectos adversos, pues ¿por qué? Porque está todo intoxicado, no ha eliminado adecuadamente. ¿Y aplica el concepto de tratamiento de fármaco? Sí, ajá. Ahorita lo vamos a ver, pero sí se aplica ese concepto. Entonces, la filtración glomerular pues va a ser a nivel del glomérulo, es un proceso pasivo, pasan todos los fármacos de bajo peso molecular y los que no estén unidos a proteínas, obviamente su fracción libre, su fracción activa. En la recepción tubular, va a ser pues a nivel del túbulo proximal, va a estar constituido por una membrana lipoide, van a ser sustancias liposolubles y ionizadas, van a pasar por transporte activo. Y la secreción tubular va a ser a nivel del túbulo distal, es por transporte activo, pero estos van a requerir energía. Entonces, ¿de qué depende que pase por el túbulo distal y deba de ser eliminado? Pues del aumento de los niveles de la droga a nivel del plasma, ya que la eliminación va a ser más rápida. Entonces aquí vamos a tener que ver con concentración farmacológica, para la absorción y la eliminación de las drogas. ¿Ok? ¿De qué otra manera más se van a eliminar los fármacos? Bueno, pues a nivel pulmonar, por difusión de oxígeno y CO2, se van a eliminar fármacos a través de los gases respiratorios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo les decía, un ejemplo de eso es el Ceborane. El Ceborane es un gas anestésico. Entonces, ustedes tienen, sobre eso lo utilizamos sobre todo en niños. Un niño que los niños, pues, llegan y tienen miedo, no quieren que los piquen, entonces te pasan a los niños así, sin penalizar nada. Pues nosotros los agarramos, los ponemos en la camilla, les ponemos una mascarilla y ellos inhalan el Ceborane, ¿verdad? Y pues uno está ahí con la mascarilla y ya se seda al niño. Ya después de que se sedó, pues ya lo pican, lo canalizan y ya uno puede seguir con los medicamentos. Y ya cuando termina la cirugía, para que el niño despierte, pues le cierras al gas, te esperas un ratito y ya en lo que los pulmones van sacando ese Ceborane, pues se va a eliminar de esa manera. También tenemos que se pueden eliminar por el tubo digestivo, sobre todo van a ser fármacos administrados por vía enteral, algunos parenterales. En pacientes con mala absorción van a eliminar automáticamente el medicamento por heces fecales, también por la saliva, por las glándulas salivales, antihipertensivos metales como el mercurio y el bismuto. Estos pacientes que utilizan este tipo de medicamentos van a tener un olor así como a metal, ¿ok? Y se van a eliminar a partir de la difusión. A nivel hepático o biliar, este va a ser el segundo tipo más importante, a través de la vesícula biliar, y el colon, a partir del torrente sanguíneo, van a pasar al colon por la difusión de transporte activo, va a requerir energía y estos tardan en eliminarse un poquito. Otros líquidos pueden ser por lágrimas, sudor y por leche materna. Entonces, por eso es muy importante que cuando una mujer está
en periodo de lactancia, ver qué medicamentos le vas a dar a la paciente y cuáles medicamentos no le vas a dar a la paciente. Cuando veamos especificaciones de las pacientes, sobre todo de los pediátricos, ahí les voy a explicar por qué tienes que decirle o que se tome el medicamento antes o después de amamantar al bebé, porque si no, pues va a haber repercusiones en el niño. La vida media, ¿ok? Eso se los voy a explicar para que entiendan un poquito. No los voy a poner a hacer ejercicios ni nada de eso, pero va a haber una cinemática de eliminación. La vida media, ¿qué es la vida media? El tiempo en que se elimina qué cantidad de fármacos. La mitad del fármaco. ¿Ok? Entonces va a haber dos tipos de eliminación. ¿Ok? La eliminación de orden cero, que esta se va a eliminar una cantidad constante por una unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que esta es la gráfica. ¿Ok? Esta es la concentración plasmática, la E, y el tiempo. ¿Sale? Entonces, si vemos la eliminación de orden cero, entonces, por ejemplo, tú a alguien le das 2 miligramos de algún medicamento. ¿Ok? Pero, cada que pase cierto tiempo va a disminuir 2 miligramos. Entonces, pasa una hora y de los 10 miligramos a la hora ya tienes ahora 8 miligramos de concentración plasmática. Pasa otra hora y ya tienes 6 miligramos. Pasa otra hora y tienes 4 miligramos y así sucesivamente hasta que ya no queda nada en la concentración plasmática, ¿ok? Entonces, esa va a ser la primera, eliminación de orden cero, que hay pocos medicamentos, sí hay algunos medicamentos que van a tener esta eliminación de orden cero, pero son muy poquitos, porque realmente pues no nos daría mucha ayuda para nuestro efecto terapéutico que nosotros deseamos, ¿ok? Y por otra parte está la de orden 1. Esta se va a eliminar una fracción constante por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un paciente que tú le das 100 miligramos de algún medicamento, ¿ok? Pero a la hora, ¿ok? Va a disminuir el 50%. Entonces, ¿cuánto va a quedar de los 100 miligramos? Pues 50 miligramos, ¿ok? Y pasando la otra hora va a disminuir otro 50% de lo que ya tenías. Entonces ahora queda un 25 miligramos. Y luego de esos 25 miligramos, otro 50%, 12.5 miligramos. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? La de orden cero, pues va a ser constante, ¿ok? Hasta ya no quedar en nada. Y la de orden 1 va a ser una fracción constante. ¿Sale? Entonces aquí hay una tablita que si ustedes se dan cuenta, pues le dan al paciente un fármaco, ok, le dan los 100 miligramos, o bueno, los 10 miligramos porque aquí vienen 10 miligramos, entonces en cuanto se los toma tiene una concentración plasmática del 100%, a la hora ya le quedan 5 miligramos que es el 50% y a las 2 horas ya tiene 2.5, ok. Esta es la que más, pues está la que se usa más para los fármacos, ¿ok? La de orden 1. La de orden 1, ¿ok? Bueno, y entonces aquí viene el tiempo de vida media y la dosificación del fármaco, ¿ok? Entonces, la de orden 1 es la de las dos primeras de arriba, ¿ok? La administración de un fármaco va a permitir que se elimine completamente. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estas rayitas rojas van a ser el efecto terapéutico que nosotros, la ventana terapéutica que nosotros ocupamos para nuestro paciente. ¿Ok? Pero aquí, si se dan cuenta, o sea, la parte de abajo es la concentración media específica que nosotros ocupamos para que pues haga efecto en el paciente, y la rayita de arriba va a ser la concentración mínima tóxica, pues para evitar que el paciente no vaya a hacer algún efecto tóxico. Pero si se dan cuenta aquí en la de orden 0, ¿ok? Entonces ustedes le dan al paciente un medicamento, ¿ok? Y
pasando la hora, ¿ok? Por las 4 horas ya no va a tener efecto, ¿ok? Va a ir en pique, en pique, en pique. Algún ejemplo de este medicamento pudiera ser el flumazenil, ¿ok? El flumazenil, ¿para qué nosotros lo utilizamos? Es un antídoto de los benzodiazepinas, ¿ok? Entonces, un paciente que te llega intoxicado con unas benzodiazepinas, tú le pones flumazenil y te va a revertir el efecto inmediatamente. Pero pasando la vida media de ese medicamento, el paciente se te va a volver a dormir. Si es que el medicamento no logró inactivar todos los receptores que ya estaban activos por las benzodiazepinas, ¿ok? Entonces, ese es podría ser un ejemplo de orden cero. La de abajo va a ser lo mismo, solamente que el efecto del medicamento va a durar más tiempo, pero va a ir aquí inmediatamente. A diferencia que si se hace la de orden 1. La de orden 1 igual tenemos aquí la concentración plasmática y el tiempo. Entonces, tú al paciente le das 100 miligramos, ¿ok? Pero ya a las 4 horas ya va a tener el 50% de ese medicamento, que van a ser 50 miligramos. Entonces, tú le das 100 miligramos más y vas a tener el 150 miligramos. Y después, a las 4 horas, ya tiene 75 miligramos. Le das otros 100 miligramos, va a tener 175 miligramos. Y a las 12 horas ya va a tener 87.5 miligramos. Le vuelves a dar otros 100 miligramos y tiene una concentración de 187 miligramos. A las 16 horas tiene una concentración de 93.5 miligramos y así nos vamos, ¿ok? Si se dan cuenta, pues esta es más fácil porque vamos a tener una ventana terapéutica mejor, ¿ok? Que inclusive no va a llegar pues más rápido. Si se dan cuenta, aquí aproximadamente a las 12 horas tú vas a alcanzar la ventana terapéutica para tu paciente. Esto es importante, sobre todo en los pacientes, explicarles a los pacientes, ¿ok? Que se deben de tomar su medicamento, que el medicamento no va a empezar a hacer el efecto, o sea, hay algunos medicamentos que sí va a hacer el efecto inmediato, pero no todos, sobre todo los antidepresivos, ¿ok? Que tienes que esperar hasta 7 días o 14 días para ver el efecto deseado. Y entonces no cambiarle el medicamento al paciente, sino esperar a que alcances tu ventana terapéutica para que pues haga un resultado en el paciente, ¿ok? Eso es importante que ustedes le expliquen al paciente, porque a veces pues, no se puede lograr el efecto a la primera. ¿Ok? Entonces vas a alcanzar tu ventana terapéutica, ajá. Pero, por ejemplo, en el medicamento ¿cuál es el que aplicar una dosis de carga? Ahorita vamos a ver eso. Y les voy a dar un ejemplo de eso, para cuando se aplican. Claro, a ver, ¿tú qué te imaginas? ¿En qué situación tienes que aplicar una dosis de carga? Pues una persona que está en un paro. ¿Tú crees que en un paro qué aplicas? Bueno, sí. No, pero eso no es un paro. paro. Por ejemplo, los que, respiratorio, por ejemplo, esos que sufren de asma o algo. Ajá, ¿qué le aplicas a una crisis asmática? Epinefrina, ok. ¿Y tú qué tipo de orden 0, orden 1 crees que es la adrenalina? 0. Porque pues llega en el momento, ¿no? Ajá. Para lograr esa presentación. ¿Y cuánto dura la adrenalina? ¿Cuánto dura su efecto? Bueno, entonces ahorita les voy a explicar. Vale, entonces no se debe de cambiar el fármaco hasta evaluar su efecto en estado estable, ¿ok? Entonces aquí, como lo decía su compañero, ¿verdad? Hay veces que ustedes tienen que aplicar dosis de carga y ya después para seguir con dosis de mantenimiento. Si ustedes a un paciente inician con dosis de mantenimiento, pues no esperen que el paciente venga y les diga, hola doctor, muchas gracias porque me ayudó un chorro en mi enfermedad. No, al contrario, les va a decir, no, pues pasaron hasta 5 o 6 días y luego tuve que ir con otro doctor y el otro doctor que sí le atina me dijo esto, porque pues si ustedes hacen
dosis de mantenimiento, van a tener que ir esperando hasta que vaya escalando y llegue al punto en que alcanza la ventana terapéutica. Las dosis de carga, como dijo su compañero, por ejemplo, un ejemplo muy común, un paciente que tú vas a intubar, ¿ok? Te llegó un paciente en paro, tiene un traumatismo craneoencefálico, lo tienes que intubar, ¿ok? Bueno, en paro no, porque en paro ocupa un estímulo, entonces le metes el arinco así sin medicamento, si no lo deprimes más. Pero un paciente que tiene una angina de Ludwig, ¿ok? Está mal, ya se le está complicando la vía aérea, lo tienes que intubar, entonces pues el paciente está consciente. Ahí tú sí le darías una dosis carga, ¿ok? Entonces si el paciente, por ejemplo, pesa 70 kilos, le pones a lo mejor 5 microgramos de fentanilo por peso, 7 por 5 son 350 microgramos, le pones la dosis de carga, hace su efecto, el paciente pues inmediatamente haces que caiga en apnea, que no le duela, que no se acuerde, pero la vida media más o menos del fentanilo va a ser unos 45 minutos. Entonces a los 45 minutos tú le pones una dosis de mantenimiento, ¿ok? Ya no va a ser una dosis carga como la principal, sino una dosis de mantenimiento para que tú sigas conservando tu ventana terapéutica, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de mantenimiento ya no va a ser la misma, ya no va a ser la dosis que al principio. No, se disminuye. Ajá, por ejemplo, el cisatracurio, que es un relajante neuromuscular. La dosis de carga es 1 miligramo por kilo por peso. Entonces, si pesa 1 microgramo, perdón. Entonces, si pesa 70 kilos, le pones 7 miligramos, ¿ok? Y a la hora ya nada más le pones 1 miligramo. Vas a disminuir muchísimo tu dosis. Ajá, y ya la vas a tener en mantenimiento, y entonces ya pasando la hora le pones otro miligramo para que el paciente no le moleste el tubo y se mantenga, o sea que el ventilador no interfiera con su actividad del pulmón. Ajá. Esa dosis de mantenimiento, por ejemplo, que dio 7 primero y uno después, ¿la de mantenimiento se mantiene o también va a disminuir? No, se va a mantener hasta que tú quieras despertar al paciente. Ya cuando tú quieres despertar al paciente, vas disminuyendo las dosis y entonces el paciente va eliminando los fármacos y ya abre los ojos. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando al paciente se le olvida tomarse la medicina. Entonces, esta es la importancia de la adherencia que el paciente debe de tener al fármaco. ¿Ok? Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, ustedes le recetan, por ejemplo, el paracetamol al niño cada 4 horas, ¿ok? Entonces aquí la mamá le da el paracetamol cada 4 horas, y si se dan cuenta, esta es nuestra ventana terapéutica. Entonces a las 4 le da el paracetamol, todo bien, a las 8 le da el paracetamol, todo bien, a las 12 le da el paracetamol, pero a las 16 horas se le olvidó darle el paracetamol. ¿Qué va a pasar con la concentración del paracetamol? Pues va a empezar a bajar y nos vamos a salir de nuestro rango de la dosis terapéutica. Entonces le va a venir la mamá y le va a decir, ¿sabe qué, doctor? Es que fíjese que el niño otra vez empezó con fiebre. Pues sí, pues ¿cómo no va a empezar con fiebre si no le diste la toma de las 16? Y entonces, aunque le dé la toma, va a tardar todavía en hacer su efecto. A las 16, a las 20, a las 24 van como 4 o 8 horas para que vuelva a alcanzar su ventana terapéutica y siga con el efecto, ¿ok? Entonces, por eso es importante que decirle a los pacientes que se tienen que apegar a la dosis y al horario que uno les da. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, yo la semana antepasada me enfermé y ya pues me tuve que tomar antibiótico. Pues no, yo mejor preferí tomarme de cada 12 horas y ya dije, bueno, a las 7, para que a las 7 de la mañana me lo tome y a las 7 de la noche. Porque si me lo tomaba a las 5, pues me tenía que levantar a las 5 a tomarme la pastilla, ¿no? Entonces, es importante que se apeguen. También vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando a la paciente se le olvida tomarse los anticonceptivos, que eso es muy común. Pero ya que llegamos a eso, ya van a ver ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces,
digo, porque todo ese tiempo que la mamá no le dé el paracetamol al niño, pues va a haber problemas y va a tardar varias horas en llegar al efecto terapéutico. Bueno, y aquí hay una gráfica, ¿ok? Donde habla, por ejemplo, un paciente que le da 50 miligramos de X medicamento por una sola dosis, se lo das aquí a la hora cero, tiene su efecto. Sin embargo, a las 24 horas, pues ya terminó el efecto. Pero, por otra parte, si tú le das 50 miligramos, pero 4 veces por día, no me voy a ir con el, sí, 4, no voy a ir con el otro primero, con el que es cada 24 horas. Si tú le das 200 miligramos cada 24 horas, tienen que saber que esto es nuestra ventana terapéutica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú le das un medicamento de 200 miligramos una vez al día, ¿ok? Que es la rayita roja. Entonces, le das al paciente el medicamento, alcanza su ventana terapéutica, pero a las 24 horas baja. A las 24 horas tú le vuelves a dar los 200 miligramos y va a subir el efecto terapéutico. Sin embargo, va a llegar ya casi a la dosis mínima tóxica y el paciente va a empezar a tener pues efectos adversos, ¿ok? Entonces, pues ese a lo mejor no nos sirve mucho. Sin embargo, si tú se lo das 50 miligramos 4 veces por día, o sea, cada 6 horas, la rayita verde, pues sí, le das el medicamento, a las 6 horas todavía no va a alcanzar su ventana terapéutica, ni a la segunda toma, ni a la tercera toma, más o menos como en la cuarta toma, va a empezar a su efecto terapéutico y pues no va a sobrepasar al efecto tóxico. Entonces, cada 6 horas, pues puede ser un poquito a gusto, aunque también es medio fastidioso para el paciente estar tomando cada 6 horas. Entonces, pues mejor le das cada 12 horas, ¿ok? Cada 12 horas es la azul, si se dan cuenta, en la segunda toma más o menos empieza a alcanzar la ventana terapéutica y no llega a sobrepasar el efecto tóxico, ¿ok? Entonces, esto es en cuestión a la vida media y todo esto de los fármacos, ¿sale? Y bueno, este es el caso clínico que les voy a dejar. Me lo van a entregar la próxima clase y lo vamos a discutir, ¿les parece? Para que no digan que no lo vieron en el E42 o algo así, entonces me lo van a entregar a mano, ¿ok? Esta va a ser la primera tarea y aquí lo vamos a